Bueno, ayer escuchamos a Isabel Miranda de Gualas, presidenta del Alto Secuestro. Nos dijo o nos informó sobre su suspicacia, su inquietud y sus temores de que la primera sala de la Corte atraiga hoy, en sesión el día de hoy, el caso de su hijo Hugo Alberto Gualas, desaparecido y asesinado. Y dice ella, atraer el caso en la primera sala de la Corte con la intención de liberar a sus secuestradores. En algún momento de la explicación que hacía precisamente Isabel, mencionó a Ricardo Rafael y aseguró... Ricardo Rafael, el analista, periodista. Escritor, periodista, y que ha estado interesado también en escribir sobre el tema de Isabel Miranda de Gualas, cuestionando la idea original de cómo fue secuestrado, muerto, y en fin. El punto es que Isabel presenta un documento donde asegura que de manera ilegal Ricardo Rafael ingresó a ver a una de las detenidas, haciéndose pasar como defensor de oficio. A ver si podemos ver el documento. Ella además adjunta el documento que presentamos el día de ayer, justamente, y al que se refiere precisamente la propia Isabel Miranda de Gualas. Esto es lo que nos dijo ayer sobre Ricardo Rafael, Isabel Miranda de Gualas. En todo esto, Ciro, sé que hay dinero y no nada más tráfico de influencias. Yo ahorita no lo puedo probar porque estoy pidiendo por transparencia mucha información, igual que cuando salí a denunciar que de manera ilegal se había introducido un académico y ya te mandé la prueba, el señor Ricardo Rafael se introdujo de manera ilegal a un penal diciendo que formaba parte del Instituto de la Defensoría, o al menos así firmaron su oficio, y eso no está permitido. Documento que dice, hago de su conocimiento que en la visita de referencia irá acompañado por Ricardo Miguel Rafael de la Madrid, quien apoya a esa Secretaría Técnica en la documentación de información relativa al proceso penal, por lo que le solicito la más atenta autorice su ingreso. Bueno, ayer mismo en la mañana Ricardo Rafael me escribió y me dijo que, me dice, te comparto el oficio con el que entré, donde se establece lo que dice esta... Esto que se refería a Isabel Miranda de Gualas, te confirmo el oficio con el que entré, donde se establece que lo hice en mi carácter periodista, nos anexa copia y dice que en el segundo párrafo de ese documento, leo textual, hago de su conocimiento que en la visita de referencia iré acompañado de Ricardo Miguel Rafael de la Madrid, quien apoya a esta Secretaría Técnica en la documentación de información relativa al proceso penal seguido a Brenda y Juana Hilda, por lo que le solicito de la manera más atenta autorice su ingreso. Ahí termina la cita y luego me escribe Ricardo Rafael, fui invitado por mi carácter de periodista investigador que ayuda en la documentación del caso. No hubo nada de ilegal, tan es así que la autoridad de la cárcel, del Ceferezo, autorizó mi entrada, nos anexa copia de esa autorización y algo más. Ricardo Rafael, gusto en saludarte, buenos días sobre este asunto. Buen día, Ricardo. Sí, muy agradecido por esta oportunidad, Manuel, gusto en saludarla a su auditorio. Bueno, pues a ver, como lo dicen ustedes, yo vengo documentando desde hace tiempo este caso, lo hemos conversado en este mismo espacio, y esos documentos periodísticos que he producido llamaron la atención pues de los abogados defensores de Brenda Quevedo y Juana Hilda. Es una cosa bastante común que el abogado defensor se haga de investigaciones que alguien más ha hecho, y en este caso carácter periodístico. Las investigaciones concretamente las he hecho a propósito de la tortura que tengo ampliamente documentada, habría sufrido Brenda Quevedo Cruz tanto en Islas Marías, donde nunca debió haber ido, ¿no?, como en el penal de Santiaguito. Esa información se la entregué en su momento a los defensores, y los defensores me pidieron que pudiese yo entrevistar a Brenda Quevedo para cotejar la información que yo tenía con respecto a la que ella estaba dándoles a los defensores. Por eso se produjo esta invitación para acudir al Ceferezo de Cuernavaca, que fue en todos los términos de la ley. Nunca usurpé funciones, no aparecía ahí como autoridad ni como defensor público, no lo soy. Simplemente he apoyado con documentación a la Defensoría. Entonces, les agradezco mucho poder precisar, porque hay una tergiversación de la verdad que no es nueva en el caso
de Isabel Miranda y que, en efecto, me coloca a mí en una situación de alguien que está cometiendo actos de ilegalidad. Ahora, tengo que aclarar que pues no es la primera vez que quienes han investigado el caso desde el periodismo o quienes han ejercido de defensores, en este caso, han enfrentado denuncias. Yo mismo estoy denunciado ante la Fiscalía General de la República por este hecho. Se ha pedido incluso que se investigue mi actividad periodística, mis columnas, mis videos por parte del Ministerio Público relacionados con la investigación de Hugo Alberto Juárez. Es rarísimo que a un investigador, o en este caso a los defensores, se les denuncie. Ayer misma Isabel les comentaba que tiene cinco denuncias contra los actuales defensores públicos de Brenda y de Juana Hilda. En un país donde es constitucional el derecho a la defensa justa, es muy raro que se denuncie a los defensores, pero no es la primera vez. Ámbar Treviño, que fue abogada de estas personas antes, fue arraigada y acusada de crimen organizado, finalmente absuelta, pero también perseguida hasta que soltó el caso. Ivonne Mares, también Isabel la demandó, ¿no? Y la denunció y perdió, por cierto, su puesto como defensora pública en su momento. Y me sigo de largo. En este mismo espacio ayer ya acusaba a la ministra Ríos Fajal de estar involucrada en temas que probablemente tienen que ver con dinero, conflicto de interés, tráfico de influencias, y la verdad, en un orden patriarcal, como si fuera subordinada que recibe instrucciones del presidente de la Corte. Minutos antes, el lunes, advirtió que el presidente de la Corte ya estaba recibiendo detenido asuntos de narcotráfico. O sea, ya está el presidente de la Corte, no yo, no Ámbar Treviño, no Vanessa Ríos Fajal, el presidente de la Corte señalado por asuntos de narcotráfico. Lo dijo así en la conferencia de prensa, no lo estoy inventando yo. Entonces sí creo que aquí hay un patrón donde Isabel Miranda Torres combate a cualquier persona que meta las narices en su caso, ¿no? Y bueno, pues ahora que en efecto el día de hoy la primera sala está llamada a discutir si se atrae el caso o no, pues está muy preocupada porque ahora van a ser 5 ministros quienes van a meterse en esas 70,000 páginas donde en efecto hay muchas irregularidades, muchas mentiras y mucha ficción. Claro, si yo estoy en su casa estaría preocupado, porque si los ministros se enteran de lo que yo me he enterado revisando ese expediente se va a caer. Por eso la alarma y por eso esta campaña de ataques tan fuertes. Y cierro diciendo, Ciro Manuel, que me parece un dato importante, que el día de hoy, cada vez que una de las ministras decida exponer conflicto de interés para participar en el voto, me refiero a la ministra Norma Piña. En realidad Isabel Miranda está muy enojada porque yo el sábado publiqué un artículo donde cuento que el secretario de Estudio y Cuenta de la ministra Norma Piña es cuñado de Isabel Miranda. Entonces sí es muy raro que el cuñado de Isabel Miranda sea el brazo derecho de las ministras que va a decidir si atrae o no el caso. Entonces hablo de Abraham Pedraza Rodríguez, quien además, por cierto, fue el primero que presentó la denuncia ante el MP por el supuesto secuestro de Hugo Alberto. Entonces imagínense, el denunciante del asunto de Hugo Alberto, cuñado de Isabel Miranda, hoy es el brazo derecho de las 5 ministras que va a decidir si se atrae o no el caso. Pues sí hay un problema de conflicto de interés que trae muy preocupada a Isabel, y bueno, pues puede entender por qué estos embates y estos ataques, pero bueno, aquí sí hay evidencia, yo no estoy buscando donde encuentro en transparencia pruebas para mi dicho. Señor Abraham Pedraza es el que presentó la denuncia y es cuñado de Isabel, está casado con Magdalena Miranda Torres, y es además el secretario de Estudio y Cuenta de Norma Piña. Pues ni modo, estos son los datos reales. Isabel tiene mucho poder para ejercer. Bueno, pues ¿algo más, Ricardo? Sí, no, mucho agradecimiento, la verdad, por la posibilidad de la réplica. Manuel, muchísimas Gracias, Ricardo Rafael. Un abrazo. Y finalmente, abrazo, pues sí estar atentos a la discusión y cómo se plantea esta discusión de la primera sala de la Corte. Hoy.